Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos al curso básico de Fertirriego, organizado por Molinos y Cía Fertilizantes. Quien les saluda es Marco Valdivia Guamán, representante del área técnica, y en nombre de la compañía les doy la cordial bienvenida. Hoy desarrollaremos el primer módulo del curso titulado Conceptos de Nutrición desde la visión de Fertirriego, que será disertada por el ingeniero William Pachón, gerente técnico de Haifa en Colombia y Perú, y el magíster en ciencias, el ingeniero Edgardo Laluna Gutiérrez, gerente técnico de Molinos y Cía Fertilizantes. Bien, para que conozcan un poco la compañía, Molinos y Cía es una empresa 100% peruana, dedicada a la importación, formulación y comercialización de fertilizantes de alta calidad. En la imagen pueden ver que contamos con una amplia variedad de fertilizantes, los cuales están agrupados en 4 líneas, entre ellos los genéricos, mezclas, solubles y también foliares. Desde nuestra creación en 1994, ya más de 25 años, buscamos posicionarnos como una empresa que apoya el sector agrícola de nuestro Perú, así también a otros países como el país hermano de Bolivia, mediante la exportación de nuestros fertilizantes. Contamos con 7 sucursales a nivel nacional para atender las necesidades de los clientes, agroindustrias y de nuestros amigos agricultores en todo el territorio peruano. Bien, en la imagen observamos cómo es la importación de fertilizantes que llegan al Perú desde otros países por medio de los buques mercantes a nuestros puertos. Estos son descargados, posteriormente envasados, almacenados y distribuidos a nivel nacional. Molinos y Cía importa fertilizantes de empresas líderes en producción de fertilizantes a nivel mundial, con el compromiso de ofrecer productos de la más alta calidad. Entre nuestros principales proveedores están Haifa de Israel, Mosaic de Estados Unidos, Advancix también de Estados Unidos, Descenderlo de Bélgica, Campotex de Canadá e Inofos de México. Muy bien, a continuación presentaré a nuestro primer expositor, el ingeniero William Pachón. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad de los Llanos de Colombia, especialista en nutrición de cultivos, cuenta con un diplomado en gerencia y logística de la Universidad Externado de Colombia, es asesor y consultor en fertirrigación y nutrición de cultivos tropicales en Centro y Sudamérica, actual gerente técnico de Haifa, Colombia y Perú. Ingeniero William, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Bueno, para completarle ahí un poquito, también cuento con una especialización en producción agraria tropical sostenible, que es parte de lo que vamos a conversar también un poquito hoy. Muchas gracias para todos. eh, Bienvenidos a todos y espero dejarles muchas inquietudes y sobre todo darles algunos datos del diario trasegar nuestro en los temas de nutrición de cultivos. Bueno, muchísimas gracias de nuevo para todos. Bienvenidos. Muchas gracias al equipo de Molinos, que es nuestro aliado estratégico comercial para todo el Perú. Gracias para todos. Entonces, hoy vamos a tratar el primer módulo, del que hemos denominado conceptos básicos para nutrición y fertilización, es decir, conceptos de nutrición. Seguramente muchos ya ustedes los han visto antes. Sin embargo, lo que queremos es verlos desde una visión para fertirrigación o desde la fertirrigación. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, para comenzar, hay que contarles un poquito quién es Haifa. Haifa es una compañía israelí, es un proveedor global líder en la fabricación y producción de fertilizantes potásicos, especialmente nitrato de potasio, también de otros nutrientes especiales y otros eh, productos de la industria química. Nuestro gran logro inicial, más bien nuestro logro inicial, fue el de introducir el uso del nitrato de potasio como un fertilizante. Pues anteriormente no se empleaba como fertilizante, sino en otro tipo de manejos de industria y en otros usos alternos al de la agricultura. Fue Haifa quien desarrolló todo, investigó y organizó pues todos los beneficios y todas las ventajas de emplear nitrato de potasio como fertilizante. Hoy en día, pues Haifa cuenta con presencia mundial, se puede decir, que se maneja a través de 17 oficinas o 17 subsidiarias
la más reciente es Ecuador, y en este mismo listado pues está Haifa Colombia, desde donde cubrimos las necesidades del mercado de Colombia junto con Perú y Venezuela. Bueno, ¿cuál es este es nuestro enfoque, nuestra propuesta de manejo y de conocimiento o de unión del conocimiento y demás situaciones para hacer una agronomía con una visión 360 grados? ¿Eso qué implica? Implica que tenemos que unir varias cosas, no solamente los productos, sino que estos productos tienen que estar ligados a unas necesidades de un agricultor, pensar como un agricultor, impartir conocimiento, ¿cierto? Con diferentes formas, métodos y posibilidades de aplicación de una manera sostenible y sustentable, ¿cierto? Inclusive con respeto y con manejo de el medio ambiente, aprovechando toda su oferta y todos los servicios agroambientales que podamos tener, que finalmente unimos también con el desarrollo y la puesta a punto y también con el ofrecimiento de nuevas herramientas y tecnologías que seguramente vamos a ir viendo en el transcurso de este curso. Bueno, estos tres valores es lo que nos mueve y nos hace todos los días salir a campo pensando en cómo organizar nuestro plan de trabajo. Lo primero es ser pioneros, que ustedes saben, siempre tratamos de estar buscando, innovando con más ofertas para hacer un campo más productivo y sostenible. Y esa investigación, este trabajo de innovación que se hace, tenemos la firme propósito y la filosofía de trabajo nuestro, que es el de intercambiar ese conocimiento y de compartirlo, ¿sí? Tenemos también, como dice en la lámina, eh, siempre pensando como productor para buscar las soluciones que necesitemos, para solucionar problemáticas y sobre todo para cubrir los nuevos retos de la agricultura moderna. Con estos tres valores principales, pues regimos todo nuestro manejo, ¿cierto? Y ofrecemos soluciones de este tipo. Pues obviamente tenemos lo que primeramente nos trae hoy, que son las soluciones para nutrición, igualmente para nutrición foliar complementaria. eh, También tendremos próximamente para nuestra subsidiaria bioestimulantes que ya se están manejando en el resto de las oficinas del mundo, productos para aplicación al suelo y fertilizantes de liberación controlada, que seguramente vamos a poder tener otra opción de tiempo y de espacio para ir conversando sobre cada uno de estos temas, ¿cierto? Bueno, ya entrando en materia, pues yo siempre quiero plantearles esta pregunta inicial, ¿no? ¿Cuándo una planta está bien nutrida? Y siempre nos planteamos muchas respuestas, muchas fórmulas, muchos mecanismos, pero a veces nos quedamos cortos en la esencia del concepto de nutrición. Esta es una que tomé de un colega en Ecuador, en un seminario que me invitaron hace bastante tiempo, pero que me parece que reúne como los objetivos finales, ¿cierto? Que reúne el plan y reúne el efecto final bien aprovechado. Entonces, él dice que una planta está nutrida cuando todos los nutrientes que están dentro de ella, que han pasado por todos los procesos de ingreso a la planta, que han soportado y han surgido efecto todos los modelos de trabajo, las tecnologías por las que se ponen los fertilizantes y que finalmente están dentro de la planta, son útiles cuando están trabajando. Es decir, cuando tengo, como dice el ejemplo de la lámina, cuando ya estoy fabricando o la planta está fabricando proteínas y no se ha quedado en un camino intermedio que es la producción de aminoácidos. Es decir, cuando los nutrientes están en el verdadero uso. Y esto para mí es muy clave y muy importante y me gusta empezar por aquí, porque es que en el día a día nosotros vemos una serie de aplicaciones de productos que habitualmente dan respuesta en la planta, pero que muchas veces encontramos contenidos internos de las plantas en niveles considerados altos, pero que la planta demuestra problemáticas asociadas con uno u otro nutriente. Entonces, no necesariamente porque esté en un nivel alto, está haciendo su papel o se está
aprovechando el fertilizante o el nutriente que ya ingresó a la planta, ¿cierto? Entonces hay cosas que hacer. Y esa problemática nos lleva al fertirriego como un mecanismo para tratar de que todos esos nutrientes cumplan con este concepto, ¿cierto? Entonces, para resumirlo cortamente, pues la principal función que hace la planta es la fotosíntesis, ¿cierto? Que en la que a grandes rasgos, explicando, la planta toma CO2, agua, energía lumínica o energía de la luz y la convierte en azúcares. Eso es lo que llamamos fotosíntesis. Se ha hecho de paso aquí, un paréntesis pequeñito, si este es el efecto de la fotosíntesis, ¿cierto? Que es la producción de azúcares, nosotros desde Haifa y Molinos estamos también eh, invitándolos a ustedes a que se hagan modelos de monitoreo del estado nutricional de las plantas. Y uno de esos puede ser, o es más bien, la lectura de grados Brix presentes en la planta, en distintas partes de la planta. Usualmente ese grados Brix se usa para frutas, pero también es útil hacer mediciones de grados Brix de raíces, de tallo, de tejido, de las láminas de las hojas, por ejemplo, para determinar niveles de trabajo de fotosíntesis, teniendo en cuenta que la fotosíntesis, como le repito hace un ratito, pues es CO2, agua, luz para producir azúcar, ¿cierto? ¿Y qué pasa con ese azúcar? Pues ese azúcar la planta lo toma ¿cierto? En un proceso siguiente, que es tomar ese azúcar, fraccionarlo si se quiere para obtener energía, y eso es lo que llamamos respiración. La diferencia entre la fotosíntesis y la respiración, pues es lo que nosotros llamamos y denominamos la cosecha. Ahí está la diferencia y ese es el reto grande y el objetivo grande. Tratar de que la fotosíntesis sea grande y la respiración muy pequeña. Cualquier cosa que le infrinja estrés a la planta, pues tiene la gran posibilidad de generar un incremento en la respiración y por lo tanto una reducción en la cosecha, ¿no? Entonces, un gran trabajo nuestro es tratar de que las plantas eh, tengan menos niveles de estrés o niveles de estrés que no le generen incrementos de la respiración para poder tener una alta diferencia entre fotosíntesis y respiración y así tener una muy buena cosecha. ¿Y eso cómo lo logramos? Pues esta es nuestra primera invitación del día. Ya planes de nutrición debemos transformarlos a una situación diferente y es tratar como estrategia una nutrición. ¿Cierto? Una nutrición que involucre muchísimas más variables que la simple formulación de una receta nutricional. Esto tiene atrás varias consideraciones para llegar hacia el tema de nutrición, para hacer una funcionalidad mucho más estratégica y que estemos llegando a una eficiencia mucho mayor, ¿cierto? De lo que nosotros nos hemos planteado. Y por ahí mismo tener negocios sostenibles, sustentables, con múltiples beneficios, ¿no? Bueno, en la naturaleza pues se habla de muchísimos elementos químicos, ¿cierto? Se han encontrado entre 40 y 50 elementos componentes de una planta, que obviamente varía de una planta a otra, ¿sí? Y a la final se han determinado que son 16 elementos esenciales, entendiendo como un elemento esencial aquel con el cual la planta o no sobrevive o sus condiciones de desarrollo se van a ver severamente afectadas. Y es sobre esos 16 elementos en los que ponemos mucho énfasis para expresar o permitir a la planta que se exprese en su potencial máximo productivo. Bueno, entonces entendiendo los nutrientes de la planta y la composición, en el que hablamos de 16 nutrientes en los que trabajamos muy frecuentemente, también es importante, y por eso esta lámina llamó la atención con ustedes, sobre la composición de la planta. El 80% de una planta puede ser agua, y ese 20% restante, que es materia seca, puede estar constituido conforme está esta tabla. Esta tabla nos indica que hay una altísima proporción de la composición de la materia seca de una planta compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno, que son nutrientes que vienen normalmente como origen en la naturaleza, ¿sí? Y que tiene mucho que ver con agua. Y esa es la importancia principal de este concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de nutrición por fertirriego, el agua se convierte en un insumo imprescindible y especial, y es lo que nos lleva a la primera afirmación del día. En los sistemas de nutrigación o fertirrigación es imprescindible y cobra principal valor colocar bien
bien puesta las cantidades y las frecuencias de agua, es decir, el modelo de riego. Y esto me lleva a indicarles que la fertilización, cualquier modelo que sea, debe acomodarse al modelo de riego y no al contrario. Es decir, si yo tengo que someter a la planta a un exceso o a un déficit de agua para poder implementar un proceso de nutrición, hay algo que revisar y hay algo que reorganizar en el sistema, en la formulación de la nutrición que se quiere plantear, o productos, o cantidades, o dosificaciones, es decir, hay algo que cambiar. No puedo sacrificar, ¿sí?, las cantidades de agua absolutas necesarias, las láminas de agua requeridas por el cultivo, en pro de colocar uno u otro fertilizante. Bueno, y este creo que es el principio básico que tenemos que manejar, y es que tenemos que contemplar el concepto de balance. ¿Esto qué significa? Esta es la ley del barril de hace muchísimos años, en la que dice que únicamente puedo producir, o la planta puede tener un potencial de producción hasta donde tengo un elemento en déficit, es decir, no voy a poder producir más allá de la limitación del nutriente que esté en menor cantidad. Bueno, y eso es importante, ¿por qué? Porque la planta, pues hay que brindarle las condiciones, ya hablamos un momento en el que le ahorremos estrés, le ahorremos esfuerzo, le ahorremos trabajo, y es imprescindible pues ver cómo le colocamos las formas nutricionales para cumplir con esa ley del barrio. Las plantas no toman productos, las plantas no absorben urea, por ejemplo, esto ellas toman iones, cargas, ¿sí?, de tal forma que no interpretan ni si son de carácter orgánico, ni si son de carácter inorgánico, con las ventajas o desventajas que tenga cada grupo, sino que ellas identifican y toman iones, ¿sí?, es decir, cargas. Entonces, ustedes ven aquí las formas como son disponibles para las plantas: el azufre, el fósforo, magnesio, calcio, potasio, las dos formas de nitrógeno, dos formas de oxígeno, el carbono y el hidrógeno. Estas son las formas como la planta lo toma, ¿sí? Y lo mismo pasa con los micronutrientes. Ahí ustedes ven las formas asimilables para la planta, ¿sí? Cualquier otra forma diversa o diferente a estas formas tiene que llegar a un nivel de transformación. Y esta es una de las primeras ventajas que tenemos cuando hablamos de nutrigación o fertirrigación, y es que podemos acercarnos a estas formas disponibles para entregarle a la planta una nutrición mucho más eficiente. Igualmente, aquí en esta lámina, pues es un resumen también de a qué estamos exponiendo las plantas. Las plantas, ¿a qué se exponen? Pues se exponen a condiciones diferenciales de suelo. Hay múltiples, ¿cierto? Condiciones de suelo. La misma planta va a tener cambios durante su desarrollo, y estos cambios también van a estar muy relacionados con su negocio. Cada quien tiene un negocio particular en su proceso productivo. Hay quienes quieren frutas grandes, otras pequeñas, otras quieren una cosecha o necesitan una cosecha en una ventana de tiempo. Hay quienes prefieren alargar la producción durante mucho tiempo. Es decir, hay condiciones particulares del negocio de la misma planta, del mismo cultivo, que adicionalmente a eso nos van a llegar a otra particularidad, y es el microclima de cada zona. Cómo es la luz, la dinámica del agua, sus condiciones agroclimáticas, toda la oferta de bienes y servicios ambientales, todo esto va a ser particular. Y cabe un capítulo muy importante, que lo vamos a tener así, que tiene que ver con el agua. El agua cuanto a calidad, disponibilidad y dinámica dentro del suelo. Entonces, todas estas variables hacen que todo el manejo de la nutrición se genere de forma muy específica y particular para cada cultivo, para cada fundo o finca, como decimos en. Bueno, ¿y eso a qué nos lleva con con el tema del suelo? Aquí está cómo es la composición física ideal de un suelo, ¿cierto? Esta composición tiene que ver con toda la dinámica del agua, y si lo vemos desde el punto de vista nutricional, pues donde vamos a tener o mejor o no mejor disposición de nutrientes. Esta es una composición, digamos, ideal, en la que tendría 45% de fracción sólida mineral más 5% orgánica, que me sumarían un 50, y partiría el otro 50 entre agua y aire. En la medida en que se van moviendo estos porcentajes, pues es cuando van pasando cosas en el suelo. Por ejemplo, cuando el suelo, perdón, se va haciendo más pesado por
que se haga todo este tema de colmatación de suelos, que se pongan los suelos más duros, pues va a incrementar la fracción mineral, ¿cierto? Son suelos que suelen más pesados, que la densidad aparente crece y eso significa desplazamiento del aire o del agua o de ambos, ¿sí? Caso contrario o caso similar pasa cuando se inunda el suelo. Si se inunda el suelo a unos niveles de saturación o extremo encharcamiento, pues ¿qué pasa? El agua va a cubrir un porcentaje mayor y se va a desplazar el aire, ¿no? Entonces, la medida en que se van desplazando esto, pues van pasando cosas en el suelo que van generando problemáticas, ¿no? Sacar el aire pues va a generar anoxia férrica, por ejemplo, o anoxia de muchos nutrientes. El hecho de que incremente la densidad pues va a hacer suelos más duros, diferentes, con condiciones más adversas para la generación de raíces, por ejemplo, ¿no? Entonces son temas para ir revisando. Y obviamente está muy ligado aquí a la dinámica del agua y el movimiento de nutrientes, ¿cierto? Que tiene que ver muchísimo, muchísimo con la definición del modelo de riego, en cuanto a cantidades, frecuencias, formas de aplicación. Bueno, ¿sí? Aquí está el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando llevamos mm, el agua a diferentes tipos de suelos? Ustedes pueden ver ahí cómo el comportamiento va a ser diferente. Si el objetivo es mantener el agua que contendrá la solución nutritiva en la zona de raíces, pues tendré que mirar de qué manera hago mi estrategia, mis tácticas, mis formas para lograr eso. Más frecuencia, menos volúmenes, más caudales, etcétera. Hay una situación particular. Y a esto le llamo yo el modelo de riego. Pues tengo que determinar cuál es el modelo de poner agua para lograr que la humedad esté ubicada correctamente. Una vez que ubique correctamente el agua, pues todo lo que ponga allí, ¿sí? Nutrientes, fertilizantes, incluso eh, temas biológicos, ¿cierto? Como microorganismos, controladores, solubilizadores, etcétera, etcétera, que pueden colocarse por sus sistemas de riego, pues también irán en la zona correcta, ¿no? De aprovechamiento. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la parte química del suelo? Este es un cuadro en una distribución, digamos, universal, que nos habla de cómo se deben estar relacionando entre sí los nutrientes para tener el mejor sinergismo posible, donde las competencias entre ellos se reduzcan y pueda haber una mayor disponibilidad de nutrientes para las plantas. Hablamos de una saturación de calcio del 60 al 75%, magnesio del 10 al 12, potasio 3,7, hidrógeno 10%, micronutrientes 5. Este es un, digamos, ideal. Ahora, esto también varía un poquito en función de cada cultivo y el objetivo general, pero los balances pues están dados para hacer mayor disponible y menor antagonismos entre los nutrientes. Entonces, ahora, en esto también me implica, y es muy, muy importante, la parte orgánica. Aquí hay unos ejemplos de algún tema de las ventajas de las tareas que pueden hacer los microorganismos del suelo, que también tenemos que, junto con el manejo de la parte química y física del suelo, pues generar que ellos se desarrollen de buena manera para generar un equilibrio y un mejor funcionamiento de todo el sistema, llamándolo todo como sistema del cultivo, que implica todo lo que está ahí dentro, ¿no? Entonces, aquí digamos, el resumen de todo, tener ese balance entre lo físico, lo químico y lo biológico, pues me va a hacer tener lo mejor de los tres mundos y por ende el equilibrio, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo se mueven los nutrientes? Y esto es muy importante desde el punto de vista de fertirriego. Hay tres mecanismos, ustedes los ven ahí, ya los hemos conversado muchas veces, los han visto por todo lado. ¿Qué es lo clave y lo importante aquí? ¿Sí? Y es que los nutrientes que se mueven em, por flujo de masas son nutrientes que dependen del clima, es decir, si no hay transpiración, no se genera ese movimiento de la lámina de absorción de nutrientes desde el suelo y pues eso se hace un poco más difícil el trasegar de los nutrientes al interior de las plantas. Aparece también el modelo de la difusión en la que colocando nutrientes ahí en la zona de raíces, pues puedo generar mejores rendimientos en la toma de nutrientes. Y el tercer mecanismo es la interceptación, que es cuando las plantas van creciendo, se van encontrando con los iones y tienen la posibilidad
de ingresar. Cuando hacemos fertirrigación, la posibilidad de que se encuentren más iones, de que haya una mayor gradiente de salinidad interior y de que podamos correlacionarnos con la transpiración, pues me hace una mayor eficiencia y por eso en fertirrigación tenemos mejores tasas de absorción, ¿no? Bueno, y tiene mucho que ver también con este movimiento. Hay nutrientes como el fósforo que en el suelo se mueven muy poco, son poco móviles, pero cuando usamos las láminas correctas que me forman los bulbos adecuados en las zonas de raíces, pues puedo lograr un mejor suministro de nutrientes, mejor dispersión en el suelo, digámoslo así, vía movimiento del agua con el fertilizante adentro y incrementar la probabilidad de que las raíces lo encuentren y lo puedan tomar. Por ejemplo, con hierro, con fósforo, ahí está el caso para calcio, magnesio, amonios, potasio, sodio y miren ustedes cómo todos los iones disueltos pueden estar muchísimas más veces, desde 4 a 10 veces más móviles en el suelo vía fertilización. Bueno. Esta otra parte muy importante y es que vemos el suelo, pero los nutrientes también tienen un nivel de movilidad dentro de la planta. Ahí ven ustedes cuáles son los móviles y cuáles son los poco móviles. Todos los poco móviles se van a expresar habitualmente su deficiencia en los tejidos más jóvenes. Porque en los más jóvenes, pues son que cuando tienen dado su poco movimiento, pues no, si no hay suficiente cantidad, no van a alcanzar a llegar a estos tejidos y por lo general es allí donde se generan pues toda la expresión de sus deficiencias. Bueno, entonces, hablando ya en el plano de cómo organizamos la nutrición desde el punto de vista fertirriego, pues tenemos que respondernos unas preguntas. La primera pregunta es, ¿cuánto aplicamos? ¿Ven? Entonces, ustedes ven acá unas tablas de requerimientos nutricionales, de estas extracciones de macronutrientes, micronutrientes, bueno, también aplicar unas tablas similares a estas. Aquí tengo algunos ejemplos de algunas tablas que manejo, ¿cierto? Entonces ahí están algunas cercanas a nosotros, de Chile, de Cuba, de Colombia, en caso de cacao, papaya, papa, tomate, pepinos, frutillas, lechugas. Hay varios requerimientos, ¿cierto? Cuando hablamos de fertirrigación, nosotros podemos aplicar, que ya digamos por experiencia propia tenemos en este momento algunas mediciones incluso en cultivos de largo aliento, digámoslo así, que es como palma de aceite, en el que ya hemos validado y verificado que 25% de unidad, podemos reducir en 25% las unidades vía fertirriego en comparación con una aplicación EDAF. Entonces, esto es importante determinarlo. ¿Cuánto requiere eso de la especie que usted va a formar? Esto teniendo en cuenta, como dice, por ejemplo, esta cuadro azul, cuánto se gasta en la planta y cuánto se gasta en el producto que va a cosechar, no solamente en los kilos de cosecha, ¿no? Entonces, aquí está por ejemplo, el de papaya, donde nos habla de cuánto para las hojas y el tallo y cuánto para los frutos, para tener un total en el desarrollo. Una vez que nosotros sabemos cuánto aplicar, que hemos organizado esto, el ingeniero Edgardo explica muy bien el tema, cómo hacer las cuentas desde la dinámica y la oferta de nutrientes del suelo, ¿cierto? Contrastados con el requerimiento general que me va a dar como resultado el requerimiento a suministrar, ¿cierto? Ahí nos sale cuánto aplicar. Pero bueno, una vez que sabemos cuánto aplicar, viene la siguiente pregunta que me parece muy, muy importante y es la que nos lleva a la mayor eficiencia y es en la que nosotros podemos resaltar la importancia de tener un sistema de riego, fertirriego o en general de un riego presurizado y es control. ¿Cómo controlo? ¿Cómo organizo? Y la pregunta sería entonces, bueno, comentarles aquí hay otros ejemplos de requerimientos para gipsofila, que es una flor, aquí está para rosas y algunos colegas de rosa que nos están acompañando hoy, pues ahí mira, hay 4 o 5, digamos, niveles. Entonces hay que empezar a escoger cuál es el adecuado para mí. Entonces eso es una parte importante ahí. Y viene la siguiente pregunta, ya sé cuánto aplicar, ahora, ¿y cuándo lo aplico? ¿Cuándo es útil? ¿Cuándo es beneficioso? ¿Cuándo la planta lo requiere? Ese es lo importante del tema. Y es donde, vuelvo, insisto, volvemos a organizar otro mecanismo para mejorar la eficiencia. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo la curva de extracción de potasio en arroz para una variedad que se llama Fedarroz 68. Miren ustedes, en el momento en que necesita la planta tenerlo, yo debo organizar de acuerdo a mi modelo de producción,
de acuerdo al sistema que tengo, de acuerdo a todas las herramientas, maquinarias, sistemas y demás, ¿cuándo lo pongo? ¿Cuándo la planta lo necesita? ¿Sí? ¿Cómo mantengo y cómo hago coincidir el suministro del nutriente con el requerimiento de la planta? Y aplica para todos los cultivos. Entonces aquí está arroz para potasio, aquí está el de un brócoli, por ejemplo, miren que es un ciclo muy corto, ¿sí? Este azul, este verde, azul y rojito de abajo, no sé si vean mi, voy a poner el láser de eso. Este de acá es de un brócoli. Disculpen que creo que no quedó en el título. Bueno, fíjense ustedes que el requerimiento es durante un periodo de tiempo muy corto, estamos hablando de 60 días donde necesita casi todo o menos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago coincidir, ¿sí?, ese requerimiento con un suministro de nutrientes? Miren, por ejemplo, la de tomate, y a mí me gusta llamar mucho la atención con esto que encontré. Si ustedes se dan cuenta aquí, la relación de potasio y nitrógeno, que empieza inicialmente más alta para nitrógeno, muy rápidamente pasa a ser en favor de potasio, es decir, el requerimiento de nitrógeno inicial se baja por un periodo en el que necesito mucho potasio. Y yo lo que veo y observo en campo, nos pasa mucho en Colombia y en algunos otros países en los que he estado, que en este momento en el que se invierte esa relación de nitrógeno y potasio, las plantas están todavía en los enraizamientos, en los bancos de enraizamiento. No se han llevado a campo, no se han trasplantado. Los días del trasplante que estoy por aquí, el requerimiento de nitrógeno es muy bajo, pero la práctica cultural es a la siembra, al trasplante, eh, adicionar o agregar mucho nitrógeno y especialmente nitrógeno amoniacal. Entonces, ¿cómo hago que coincida eso? Miren los detalles. Fertirrigación me permite llegar a esa situación. Y aplica incluso para, como les decía hace un momento, para cultivos de largo tiempo, como una palma de aceite, igual cada uno tiene su curva. Fíjense acá los primeros años cómo va cambiando y cómo tengo que tratar de ubicar ese requerimiento para tratar de hacer igualmente mi estrategia de nutrición que me lleve a que el suministro sea consecuente con ese requerimiento. Miren, por ejemplo, aquí otro caso que tengo, que es los efectos de la relación de amonio-nitrato. ¿Sí? Aquí están alturas de planta de arándanos. Fíjense ustedes cómo 100% de amonio y cero de nitrato me permite un incremento de la altura mayor que cuando tengo 100% nitrato. Es ahí donde se aplica la funcionalidad de cada molécula y cómo debo manejarla. Entonces, hay diferencias importantes entre la una y la otra. Miren aquí lo que pasa con el tema del diámetro de los tallos. Cuando tengo 25-75, 25% de amonio y 75% de nitrato es donde tengo el mejor balance para favorecer el mejor diámetro en tallos en arándano, por ejemplo. O aquí lo que tengo que ver con el apoyo en la concentración de calcio en un balance para evitar los antagonismos y demás. Pues claro, si tengo solamente nitrato y tengo cero amonio, pues no voy a tener ninguna competencia entre calcio carga positiva, amonio carga positiva, y posiblemente sea una mejor concentración, o mejor es la concentración más bien según este estudio, eh, la mejor concentración cuando tengo nitrato. Entonces, son estrategias, son formas de organizar las cosas para unos objetivos claros y puntuales. Si en mi cultivo me está faltando calcio, probablemente una buena forma sea de facilitar el ingreso de calcio, sea evitar tener amonio. Pero pues esto lo va a decir cada modelo en particular. Esto pues es el cuadro resumen de todo esto que hemos visto, y es la tarea que nos ayudaría a hacer un sistema de fertilización, y es cómo sincronizo el requerimiento diario de cultivos, de los cultivos, ¿cierto?, con el suministro diario de nutrientes, ¿sí? Cómo coincido con la fenología y el requerimiento. A esto además le puedo sumar aspectos como clima, sanidad, bueno, y otros detalles que podemos ir mirando más adelante de cómo hacemos coincidir la nutrición. Y fertirrigación, pues me va a permitir, de acuerdo a un modelo de fraccionamientos y formulación de aplicación de curvas de cada nutriente durante la fenología del cultivo, acercarme muchísimo a este objetivo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo aplicar. Entonces ya todos conocemos las ventajas y beneficios de la fertilización granulada, ¿cierto? Aquí hay una serie de ventajas y desventajas, ¿cierto? Pues son los más utilizados en el mundo, por lo mismo pues hay una alta oferta, digámoslo así.
pero tenemos que tener consideraciones importantes, ¿no? La posibilidad de salinizar los suelos es alta. Necesitamos un sistema que nos humecte, ¿sí? Bien sea las lluvias, un sistema de riego que nos permita humectarlo y pues, hacerlo disponible, ¿cierto? En cultivos de ciclo corto, pues se dificulta mucho más la posibilidad, que es lo que hablamos hace un momento, de sincronizar el requerimiento con el suministro. Entonces, son cosas importantes para tener en cuenta. Está la fertilización foliar. Pues, hay algunos métodos de fertilización foliar, desde las mochilas o las bombas de espalda, que llamamos en Colombia, hasta los mecanismos ya motorizados, como los que ustedes ven ahí, aviones, tractores. Ya hablamos de fertilizaciones con ultra bajo volumen, y pues eso implica también lo mismo, ventajas y desventajas, ¿cierto? Ventajas importantes, pues es que estoy colocando una fuente nutricional muy rápida, localizada, que me permite resolver posiblemente alguna carencia de una manera más rápida o rápida. Sin embargo, pues también esa rapidez implica muchas veces que no sea estable durante el tiempo, es decir, que no perdure esas rápidas respuestas, ¿cierto? Y lo que hemos visto ya desde el punto de vista práctico y de campo es que el efecto de la forma en que nosotros hacemos aplicaciones foliares, y es que normalmente todos los productores o la gran mayoría de productores lo que plantea es aprovechar las aplicaciones de agroquímicos, estoy hablando de fungicidas, insecticidas, para en esa misma aplicación colocar fertilizantes, pues implica retos. Retos importantes como la estabilidad, la compatibilidad, y uno más importante que cada día veo más complicado, y es que, por ejemplo, en los temas de aviación, eh, venimos reduciendo el volumen de agua por hectárea, pero a su vez se viene incrementando el volumen de agroquímicos por hectárea. ¿Esto qué quiere decir? Que son fórmulas cada vez más concentradas, mucho más sensibles a cualquier cambio de pH, específicamente cualquier reacción química. Entonces eso implica que tenemos que tener mucho más cuidado y atención en ese momento. Valga aquí la cuña para decirles, Haifa tiene una aplicación que pueden ustedes descargar desde su teléfono en, la Play Store, que se llama Foli Match. Ustedes colocan ahí sus condiciones, él le va a ubicar geográficamente algunas condiciones de clima y le va a hacer algunas sugerencias, o le va a indicar más bien el nivel de riesgo que puede tener su aplicación foliar, y le va a dar la viabilidad, le va a indicar una viabilidad de esa aplicación, ¿no? Nos puede ayudar muchísimo para tener más certeza de que lo que vamos a aplicar pues no me genere ningún tema de fitotoxicidad, ¿no? Bueno. Hay otros modelos que tienen que ver con la aplicación solubilizada de nutrientes. Ven ustedes algunos modelos de campo, que es el llamado drench. Aquí pues ya estamos dando un paso más adelante, ¿cierto? Estamos organizando una entrega más rápida y más organizada para los nutrientes. Nos permite acercarnos ya a los modelos de coincidencia entre lo requerido y lo suministrado. Me ayuda muchísimo más en ese objetivo, ¿cierto? Pero pues como todo, pues tiene sus lados a revisar. ¿Qué es importante con los drenes? Pueden ser muy precisos, pueden ser muy organizados y muy útiles. Hay que controlarlos, igual que una fertirrigación, hay que monitorearlo. Listo, bueno, entonces retomando el tema del drenes, les decía, pues son varias formas de organizar la tarea. Puede ser muy funcional, muy específico, pero requiere cuidado, atención y seguimiento. Y entramos al tema nutrigación como tal, que es una de las formas más eficientes, como les decía, que tiene algún grado grande de mejoría en eficiencia. Aquí hay un concepto que es fertilización que me gusta a mí mucho, y que yo lo resumo, ustedes pueden leer ahí el concepto, pero que yo lo resumo como la fertilización como un mecanismo importante para generar control. ¿Control en qué? En el suministro de agua y de comida para la planta. Entonces, para eso compramos un sistema de fertilización o un sistema de riego presibilizado, para controlar a mi antojo, al antojo de la planta, el suministro hídrico y el suministro nutricional, ¿no? Ventajas de hacer fertilización, pues tienen aplicaciones de agua menores, que significan un ahorro. Si tengo ahorro de agua, posiblemente tengo ahorros de combustible, ahorros de energía, ¿cierto? Puedo ubicar dosis óptimas, oportunas, es decir, lo que se
necesita, donde se necesita y cuando se necesita, y esto nos lleva a una disminución importantísima del impacto ambiental. No es el caso en América Latina, pero en Europa, por ejemplo, hay controles muy severos y serios a la aplicación de nitrógeno. Bueno, aquí hay otros, ahorro de energía, nutrición optimizada en la medida en que pueda ser más coincidente lo que necesita la planta con lo que le aplico, pues tendrá que haber un beneficio muy importante. Posibilidades de automatización. Cada día yo veo por todo lado que hay una considerable reducción de la oferta de mano de obra y una dificultad mayor para tener personas que manejen los cultivos. Pues la aplicación de fertilización ayuda mucho, ¿cierto? Bueno. Y vamos a hablar rapidito entonces de un tema rizósfera. Rizósfera pues se entiende como ese espacio que está alrededor de las raíces donde se demasiados o más bien muchísimos reacciones físicas, bioquímicas, biológicas, incluso vean ustedes hay una imagen de una bacteria en una raíz, se da en esa área donde la planta se nutre, donde se generan situaciones de confort o por lo contrario de estrés para la planta. Entonces, ese fenómeno, esa parte amarillita es la que nos permite el fertirriego entrar a modificar rápidamente. Si se quiere, si tengo una cubierta, un invernadero, casi que la podemos manipular, ¿cierto? Y eso tiene que ver entonces con dos. Bueno, hablando ya en tema de fertilización, pues vamos a hablar de dos variables importantísimas. Una es el pH y todo lo que tiene que ver con nutrición. Bueno, todas las cosas tienen su pH, fíjense ustedes ahí. Lecturas que hemos hecho de cosas en campo, ¿sí? Coca-Cola, por ejemplo, una gaseosa, todo esto tiene su valor de pH y cada una tiene su naturaleza en ese pH, es decir, a esos pH son estables, ¿cierto? Uno no ve, por decirles algo, una cerveza sedimentándose, partiéndose en dos, ¿no? Ahí está en su pH y ese es su valor de pH. Así como eso, pues los nutrientes también se mueven en unos niveles de pH, cada uno tiene su valor específico. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros aquí? Organizar de tal forma, ¿sí? Yo digo aquí que esto es como un buffet donde hay un plato de cada nutriente, ¿sí? Y de acuerdo al pH, o me ponen unos o me quitan otros. Y la indicación, pues, es que en fertirrigación en pH de esa rizósfera, ojalá la tengamos en este rango de pH entre 5,5, 6, 6,5, tal vez el número máximo. ¿Qué significa este medio? Este significa que en este escenario de pH voy a tener disponibles de todos los nutrientes. Es decir, voy a tener un buffet muy completo donde están disponibles absolutamente todos los nutrientes para la planta. Y este pH pues va a tener que moverse de acuerdo a muchos factores, pH del agua, pH del mismo suelo, pH de los nutrientes o los fertilizantes que estoy empleando para poder lograr al final ese valor donde tengo la mejor oferta, ¿cierto? Y la mayor eficiencia de mi proceso de nutrición. Sí, esto es lo que les decía, cómo uno puede manipular si se quiere. Esta lámina está por ahí en internet, ustedes la pueden buscar como nitrato versus amonio, ¿sí? Entonces, este es el mismo suelo, como con un fertilizante se obtiene una rizósfera de un pH y como con otro fertilizante ácido, pues la rizósfera toma ese mismo valor de pH independientemente casi del pH del sustrato, ¿ven? O del suelo. Entonces, como esa rizósfera la podemos mover muy rápidamente. Cambiar el suelo es mucho más complejo, ¿cierto? Mucho más difícil y casi que el suelo tiende a volver a sus pHs iniciales. Entonces, esas son unas grandes ventajas de hacer fertirrigación o fertilización solubilizada, ¿no? Entonces, a eso estamos viendo el tema de la nutrición. Bueno, vamos a pasar esto rápido. Bueno, ¿qué tiene que ver esta lámina aquí ahora entonces también? Y es cómo los fertilizantes que nosotros empleemos también tienen algunos efectos sobre la nutrición. Entonces, miren aquí cuando nosotros aplicamos nitrato en forma amoniacal, aquí lo que genera la planta, miren, está tomando un amonio, un NH4, ingresa a la planta, genera todo su proceso adentro y al final la planta hace una devolución al medio de un H más, es decir, entre comillas, o no entre comillas, aquí lo que está generando esta aplicación es que se incrementen los niveles de H más, es decir, que se acidifique esa rizósfera. ¿Ven? Por el contrario, si usamos nitrato, el nitrato
requiere para el ingreso a la planta, o más bien cuando empieza la planta toma 2 hidrógenos y al final devuelve 1, es decir, lo que está haciendo es reducir el nivel, los hidrógenos, los hidrogeniones dispuestos en esa solución de suelo, y lo que hace es llamarlo una desacidificación de esa resorte. Entonces, fíjense ustedes cómo podemos ir moviendo todo esto de acuerdo a la nutrición, de acuerdo a las fuentes que empleamos y de acuerdo al tema. Bueno, el otro concepto clave importante se llama conductividad eléctrica. Y ojo lo que dice ahí en la parte de arriba. Conductividad eléctrica no es lo mismo que nivel nutricional. Suele confundirse. Tengo una alta conductividad eléctrica. Ah, entonces tengo mucha comida. No siempre. No es una condición general que si tengo alta conductividad eléctrica puedo tener. No. De hecho, lo importante es que cuando nosotros hablemos, bueno, hablemos del concepto. La conductividad eléctrica pues es una medición que se hace indirecta, ¿sí?, de las sales disueltas en la solución de riego, por ejemplo, o las sales que están en el suelo. A mayor cantidad de sal va a haber un mayor paso de corriente eléctrica, que es lo que miden estos equipos, y por eso me va a marcar una mayor conductividad. Pero esa conductividad eléctrica no siempre, como les digo, es efectiva. Miren ustedes aquí que es lo otro, y es que cada planta, cada especie tiene un valor en el cual está cómoda, es decir, un nivel de salinidad, entendiendo o extrapolando el concepto de salinidad de conductividad eléctrica, ¿cierto? Hay un nivel óptimo en el que la planta se desarrolla bien. Si me paso de ese nivel, lo que voy a empezar es a generar a la planta un estrés. ¿Se acuerdan las primeras láminas de que hablábamos del estrés, no? Entonces es una reducción de la productividad. Entonces, esto es una curva para crisantemos. A partir de 2 unidades de conductividad eléctrica, la productividad empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque se empieza a generar un estrés. Está en un medio excesivamente salino y genera problemas. Mire, este por ejemplo es un dato para cultivos de rosa. Una conductividad de suelo debe estar hasta 1.5. Y ahí voy a tener unos buenos rendimientos. Si me voy incrementando, pues voy empezando a tener reducción de ese crecimiento. Hay especies, por ejemplo en Perú sé que ustedes manejan cultivos como espárragos, que su nivel de conductividad pues es muy alto, ¿cierto? Más bien por el contrario prefiere esa conductividad alta. Ahora, aquí hay un punto importante para analizar con respecto a la conductividad eléctrica y tiene que ver con la ubicación, pero antes de eso quiero contarles aquí algo. Muchas veces hay situaciones particulares de conductividad eléctrica, o mejor dicho, un exceso de conductividad eléctrica, ¿para qué puede ser beneficioso? En el caso de frutales, por ejemplo, y de algunos otros cultivos también no frutales, mejorar la calidad, el sabor, el contenido de azúcar, por ejemplo, se logra mediante un incremento de la conductividad eléctrica. Ahora, ese incremento muy probablemente les vaya a generar una reducción de la productividad. Entonces, hay mecanismos, estrategias, vuelvo e insisto, cada cultivo, cada es un negocio particular y hay que analizarlo puntual. Una posibilidad de mejorar calidad de sabor, por ejemplo, y de vida de anaquel, se da por un incremento de la conductividad. Y puede uno sopesar que es más beneficioso para el modelo productivo, para la sostenibilidad financiera del cultivo, y es si puedo estar dispuesto a reducir una pequeña porción de productividad, ganando una alta respuesta en calidad, ¿no? Hay que ver, en algunos cultivos pagan muy bien la calidad, en algunos otros, como el caso, por ejemplo, en Colombia de arroz, la calidad del arroz no es tan, eh, no es tan apetecida, no es tan valorada, y entonces pues no juega un papel importante. Vale más la productividad que la misma calidad, ¿no? Pero hay otros cultivos, como los cultivos de exportación, frutales y demás, donde un poquito más de calidad, aguacate mejora un poco el calibre, pues puede generar incremento importante desde el punto de vista financiero, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante la conductividad eléctrica entonces? Y es cómo la acumuló. Habíamos hablado ya hace un rato de cómo necesitamos colocar muy bien el suministro de agua y después el suministro de nutrientes, ¿sí? Este es un esquema de cómo se pueden ir moviendo las sales, y desde un gotero va a haber una zona que recibe la solución nutritiva del gotero, donde posiblemente se pueda generar una acumulación de
de nutrientes que incrementan la conductividad eléctrica y que paulatinamente con el manejo de la humedad se puede ir distribuyendo a la zona de raíces, que este es el objetivo, ¿cierto? Si por el contrario, estas sales empiezan a irse mucho más abajo, ¿sí? Y a acumularse aquí abajo, pues voy a empezar a tener problemas varios. Uno, pues es que este suelo va a poder, va a empezar a tener alguna riesgo de salinización, pero lo más grave y lo más crítico es que esta zona de raíces, pues voy a empezar a tener aquí déficit nutricional. Esto es muy clave, muy importante y les invito a hacerlo especialmente para las personas que tengan cultivos en bolsas, en materas, demás. Vamos a ver si puedo tener un lapicito. En bolsas o en materos, eh, para que revisen, porque si aquí yo tengo si yo tengo entonces, ah, si yo tuviera aquí una bolsa, una matera, ¿qué me ha pasado a mí con frecuencia? Muchas veces las plantas empiezan a experimentar o expresar mejor algún tipo de deficiencia, ¿sí? O alguna necesidad particular de algún nutriente, una carencia. Y lo que instintivamente hacemos es ir a modificar la formulación de riego. Me he encontrado muchas veces haciendo revisiones de conductividad eléctrica a diferentes profundidades y es que el régimen hídrico a veces es equivocado y lo que termina es por desplazar todas las sales nutritivas por debajo de las zonas raíces y suele pasar muy frecuentemente en las etapas iniciales de los cultivos en matera. Tengan mucho cuidado con eso. Logren organizar su modelo de riego de tal forma que las sales estén en la parte superior o en la parte de las zonas raíces, ¿no? Y no es cambiar la fórmula normal. A veces no se necesita cambiar formulaciones ni fertilizantes, ¿sí? Sino formas de aplicar. Les sugiero y les recomiendo que se usen un conductímetro de varilla que les va a dar una lectura inmediata y les va a poder permitir ver cómo está la dinámica de su conductividad eléctrica dentro de las bolsas, materos o incluso en canales hidropónicos, ¿no? En canaletas y bueno, este tipo de cosas. Bueno. Y eso es importante para llevarlo a cabo. Entonces, estamos hablando de cómo la conductividad eléctrica es por especie importante y cada una tiene su nivel. ¿Qué significa eso? Pues que prácticamente nosotros tenemos que tratar de organizar cómo mm, le procuramos dar a las plantas una solución nutritiva muy alta en nutrientes y muy baja en sal. Es decir, yo le digo aquí a mis colegas que tenemos que nutrir las plantas con comida de hospital, muy nutritiva y bajita en sal. Piensen ustedes un ejemplo acá, como con Multica, que es en Perú, o Multi NPK en Colombia, para un suministro de 0.13 de nitrógeno y 0.43 de potasio, tenemos una conductividad total, cuando aplicamos 1 gramo por litro, de 1.35 unidades, llamémoslo unidades. ¿Sí? Pueden ser milisiemens por centímetro, decisiemens por metro, lo mismo. Yo puedo llegar a los mismos suministros con otras fuentes, cloruro de potasio y nitrato de amonio. La conductividad pasa a 1,9 con cloruro de potasio y sulfato de amonio. La conductividad está pasando ya a 2,5 y si uso sulfato y nitrato, sulfato de potasio y nitrato de amonio, pues va a estar a 2. Y además de eso, pues estoy incrementando las cantidades por litro, fíjense ustedes. Esto pues al final me da una diferencia en la eficiencia de la toma de estas fuentes, ¿no? Si le estoy colocando más o menos posibilidad. Entonces imaginen ustedes un cultivo, por ejemplo, un arándano, que hemos hablado esto es un ratico, cuyo límite de conductividad es 1,5. Pues no podría aplicar estas cantidades de nutrientes porque ya me estaría generando un posible estrés, ¿cierto? Salino, ¿sí? Y no tendría la capacidad con esta mezcla de suministrar pues estas cantidades de nutrientes y pues con este otro pues muchísimo más, ¿no? Entonces hay que entender y ver la conductividad de ese punto. Bueno, vamos a pasar esto rápido y llegamos aquí. En últimas, y para ya ir concluyendo este tema, pues quiero como dejar esta lámina con esta ecuación del señor Castro en el 2010 la tomé, donde indica que la productividad de un cultivo está dado por todos estos factores que tenemos que unir: clima, suelo, las plantas mismas y especialmente el manejo agronómico. Entonces, cuando nosotros hablamos de fertirrigación, estamos uniendo muchísimas más de estas variables y tenemos la posibilidad de generar un mayor nivel de control
Y si casualmente tenemos un invernadero, pues tendremos otro nivel de control un poquito mejor del agua y de otras variables que están junto al cultivo. Entonces, no es una sola variable, no es una sola razón, no es una sola acción, sino que tenemos que armar toda una estrategia en la que involucremos muchas variables y muchas actividades, ¿no? Yo insisto en esta invitación y es que tenemos que en estos planes de nutrición ir más allá de la fórmula, es decir, del grado, por ejemplo, o de las unidades de nutriente por hectárea, a responder preguntas como las que están en esta laminita, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué contamos? ¿Sí? ¿Cómo está mi equipo de trabajo preparado? ¿Qué equipos tengo? ¿Qué necesidades tengo? Y sobre todo, ¿cuál es el objetivo de mi negocio? Para poder encaminar la nutrición en ese mismo objetivo. Muchísimas gracias. Eh, pues esta era la información del día de hoy. Vamos a quedar pendientes para otros temas que se desprenden del mismo de hoy. Quedo atento, Marco, a su Listo. invitación. Correcto. Le agradecemos, ingeniero William, por la excelente ponencia y también por tan importante información que ha compartido. Bien, vamos a continuar. Bien, a continuación presentaré a nuestro Eduardo Singemo, y de esta misma institución ha obtenido el grado de magíster con maestría en la especialidad de suelos. Cuenta con 23 años de experiencia laboral en el sector agrario, 20 años como asesor técnico en nutrición mineral de plantas y cuenta con publicaciones a nivel científico en temas de nutrición mineral en distintos cultivos. Actualmente se desarrolla como gerente técnico en Molinos y Cía Fertilizantes. Ingeniero Edgardo, buenas tardes, bienvenido. Bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias, doctor William. De verdad, excelente presentación. Bien, yo voy a complementar lo que ya presentó el doctor William. Bien, hablar de la fertilización y la nutrición es una solución comprometedora para los productores, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que la fertilización es una nutrición precisa, tiene flexibilidad en su aplicación, minimiza las pérdidas y nos permite tener una protección al medio ambiente. Estos temas de verdad que son muy importantes desde el punto de vista del control medioambiental, ¿no? Entonces, un programa de fertilización debe cumplir algunos requisitos. Uno de ellos es contar con el análisis de suelos para a partir de ahí empezar a hacer, digamos, la interpretación de los resultados de las características físico-químicas que posee el suelo, del cual lo ha explicado perfectamente el doctor Pachón. Otra información que se requiere es el tema del análisis de la calidad del agua, con el cual vamos a hacer el trabajo o vamos a empezar el programa de fertilización. Entonces, con ambos valores, nosotros podemos decidir si el cultivo que queremos establecer no es posible o no es posible manejar. Recuerden, ¿no? Hay algunos cultivos que son muy sensibles a algunas sales tóxicas como es el cloro, el sodio o el boro. Entonces, los análisis tanto de suelos como de agua nos va a permitir pues decidir si el cultivo va a ser posible o no establecer o simplemente hacer las correcciones para a partir de ahí empezar con el proyecto. Luego tenemos el tema del monitoreo, que es fundamental. Ahora, dentro del monitoreo, ya cuando uno ya diseña el programa, ojo, necesitamos tener las referencias, ¿no? Para ver cómo va el programa de fertilización que hemos elaborado y sobre eso podemos hacer algunos ajustes o correcciones al programa de fertilización. Y finalmente tenemos pues el potencial de rendimiento y calidad de la cosecha que hemos proyectado. ¿Okay? Luego aquí simplemente un comparativo de lo que es un sistema tradicional, ¿no? Un sistema tradicional no fertirriego. Entonces, uno coloca los nutrientes en el suelo y a partir de ahí es que estos nutrientes se solubilizan y son absorbidos por el cultivo. Entonces, por esta razón es que muchas veces la eficiencia no es tan alta como que sí ocurre con el tema de la fertilización. Entonces nosotros, como ven aquí en la imagen, ¿no? Hacemos una primera fertilización posiblemente de base y donde observamos, por ejemplo, la necesidad del cultivo es la línea roja.
y nosotros aquí en principio estamos aplicando un exceso de nutrientes y de agua, o sea que la planta no lo va a aprovechar. Posteriormente, ¿no? Entonces hay ciertas reacciones a nivel del suelo, entonces hay una limitación de estos nutrientes, luego hacemos una segunda fertilización y con esto nuevamente, ¿no? Aquí hay un exceso de lo que requiere el cultivo y luego al final igual no estamos compensando de acuerdo al requerimiento del cultivo. Lo mismo pasa con la aplicación del riego, ¿no? Entonces lo que necesito de riego es la lámina celeste, pero vean ustedes estas imágenes excesivas, las que están pintadas de azul, ojo, esos son los excesos de agua o de humedad que estamos aplicando en el suelo de manera innecesaria, ¿no? Asimismo, vean ustedes, ya uno cuando va al campo lo que observa es esto, ¿no? Es un sistema tradicional, vean ustedes, la cabellera radicular es bastante escasa. Normalmente necesitamos mejorar esta condición para también de este modo incrementar la productividad de los cultivos. Por eso es necesario, ¿no? Hacer un buen estudio de suelos y para esto no nos permite hacer la excavación de una calicata y observar cómo viene el desarrollo del cultivo. Sin embargo, a diferencia del sistema tradicional, el sistema de fertirrigación nos permite aplicar agua y nutrientes a la vez de acuerdo a las necesidades del cultivo. Entonces, para eso se hace todo un programa de tal forma de que tampoco no apliquemos excesos de agua ni de nutrientes, ¿no? Entonces, aquí tenemos un sistema mucho más controlado y mucho más eficiente, ¿no? Esa es la razón. Por eso aquí en fertilización se le aporta en forma continua al cultivo una solución de sales en agua, trata de aportarlo todo lo que necesita en cada momento. Por eso tenemos mayor precisión en el riego y en la nutrición, ahorro del fertilizante y el agua y un mejor control sobre el desarrollo y la productividad del cultivo, ¿ve? Entonces, asimismo, necesitamos conocer algunos principios, como ya mencioné, ¿no? Entonces, conocimiento teórico del cultivo, por ejemplo, ¿qué tanto sabemos del cultivo? ¿Cuánto requiere de nutrientes? Entonces, para eso es necesario, y eso en las próximas sesiones lo vamos a ver, por ejemplo, el tema de la extracción de nutrientes, ¿no? Por ciclo fenológico. Entonces, ¿qué tanto sabemos del cultivo? Eso hay que ver, cuál es el patrón que normalmente se utiliza de acuerdo a la zona donde estamos elaborando el proyecto. Entonces, necesitamos saber, en primer lugar, las características del cultivo. En segundo lugar, el estado nutricional real del cultivo. Para saber eso, si tenemos cultivos perennes, es recomendable realizar el análisis de tejidos. Luego, el conocimiento del medio del cultivo de disolución nutritiva óptima en el caso del estudio. Para eso es importante tener, como ya mencioné, el tema del análisis del suelo. Entonces, ¿cómo es la disolución adecuada? ¿Cómo será la interacción entre la solución nutritiva y el suelo para ver si hay alguna reacción o no? Por eso necesitamos conocer eso. Y finalmente, ¿cómo preparamos la solución nutritiva? Y para eso sí necesitamos las características del agua de riego, el cual vamos a también tratar en la siguiente sesión, ¿no? La interpretación de los análisis tanto de suelo como de agua lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿ok? Posteriormente, vean ustedes aquí la respuesta, ¿no? Del cultivo al tema de la fertirrigación. A diferencia de las imágenes anteriores, vean ustedes, ¿no? Cómo viene la cabellera radicular. Entonces, es totalmente diferente, ojo, por el tema del manejo. Si uno hace una correcta programación de la fertirrigación, alcanzamos, pues, tener altas productividades, ¿no? Entonces, por eso es importante ver las diferencias entre uno y otro sistema. Bueno, de esto ya lo habló el doctor Pachón, es importante, ¿no? Las formas de absorción de los elementos, 3 formas: difusión, intercepción radicular y flujo de masas, ¿no? Asimismo, cada elemento va a tener una forma preferida por el cultivo, ya sea flujo de masas, como es el caso del nitrógeno, ¿no? En el caso del fósforo y potasio, principalmente por difusión,
y intercepción radicular principalmente para el caso del calcio y potasio. Entonces, así mismo el movimiento de los elementos en el suelo, vean ustedes, ¿no? Los elementos que tienen una gran movilidad, el nitrógeno en la forma de nitrato es muy alta, el fósforo es muy baja, por eso normalmente nosotros aplicamos o podemos aplicar como abonamiento de fondo. Eso es una muy buena alternativa, ¿no? Porque manejar el sistema mixto, un porcentaje de la nutrición como edáfico y otro porcentaje mediante la fertirrigación. Entonces, esos resultados igual lo vamos a ver en las siguientes sesiones, ¿no? Entonces, por ahí estamos haciendo igual algunos trabajos. Asimismo, la dinámica de los nutrientes, flujo de masas, por ejemplo, los elementos que más se mueven, ¿no? Los que fácilmente se pueden lavar, por ejemplo, el caso del cloro, el boro, el nitrato, el sulfato y el molibdato. En el caso de los cationes, el que más fácilmente se va a movilizar en el perfil del suelo es el sodio. Por eso es que el cloro y el sodio son fáciles de lavar en el perfil del suelo. El asunto es tener el drenaje adecuado. Luego el potasio, el amonio, magnesio y calcio, ¿no? Entonces, por eso es importante ver un poco el tema de las interacciones, el tema del manejo del volumen de agua, ¿no? Para poder sostener, digamos, en la zona de la rizósfera. Y para el caso del cloro y sodio, ¿no? De repente aplicar un porcentaje de lavado para llevarlo más allá de la zona de la rizósfera. En el caso de la difusión, de la aplicación del suelo, por ejemplo, en el caso del fósforo, es uno de los elementos que rápidamente se mueve, luego el cobre, el zinc, el manganeso y el hierro, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que estos elementos pueden dejar efecto residual en el sistema o en el suelo, ¿no? Otro punto importante, las unidades para calcular las concentraciones. Entonces, por ejemplo, saber qué es un ppm, lo que es partes por millón o miligramos por litro o gramos por metro cúbico, los milimoles por litro, ¿no? Los miliequivalentes por litro, ¿no? Los micromoles por litro. Entonces, necesitamos un poquito conocer las unidades para a partir de aquí nosotros hacer nuestros cálculos para las soluciones nutritivas que vamos a preparar más adelante. Por eso es necesario que ustedes un poquito también repasen, ¿no? O sea, las conversiones de estas unidades. Aquí, por ejemplo, ¿no? Un técnico de producción de tomate realiza un monitoreo de la solución nutritiva y encuentra que la concentración de calcio es de 215 ppm y la de potasio es de 280 ppm. Entonces, ese es el reporte que tiene a la hora que hace el monitoreo. Ahora, la pregunta ¿es correcta la nutrición que se está haciendo o de repente hay algún error, ¿no? Entonces, ahora hay que hacer justamente los ajustes. La tabla de referencia indica que el calcio oscila entre 10 a 12 miliequivalentes por litro y el potasio entre 6 a 8 miliequivalentes por litro en cada etapa de monitoreo. Entonces, se determinan los miliequivalentes de dichos elementos para verificar si se encuentran dentro del rango deseado, ¿no? Entonces, para el caso del calcio, vean ustedes milimoles por litro de calcio en ppm entre el peso atómico. Entonces, una milimol de calcio es igual a 215 entre el peso atómico, que es 40. Y ese valor nos da 5.375. Entonces, miliequivalentes por litro de calcio es milimoles por la valencia. Entonces, ¿eso qué significa? Que es el valor que hemos encontrado, los milimoles, que era 5.375 por la valencia, que es 2, eso nos da un valor de 10.75. Ahora nosotros verificamos si estamos dentro del rango o no, y evidentemente estamos dentro del rango. Eso significa que lo que estamos haciendo está correcto. En el caso del potasio, hacemos la misma operación, hacemos los cálculos, ¿no? Aquí los 280 entre el peso atómico, que es 39.1, esto me da un valor de 7.16. Ahora, multiplicamos eso por la valencia, y la valencia del potasio es 1. Al final, 7.16 por 1 nos da el mismo valor. Verificamos aquí
y eso evidentemente está dentro del rango. Significa de que lo que se está haciendo está correcto, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, o sí traten de repasar. Otra información común que nosotros vemos es las conversiones de unidades, ¿no? De miliequivalentes por litro a ppm, por ejemplo, ¿no? Eso normalmente se hace de la siguiente manera. Vean ustedes, perdón, aquí, para un número de equivalentes, ¿no? Equivalentes entre el peso equivalente, los miligramos del equivalente entre el peso equivalente. Entonces, simplemente aquí vamos a hacer el ejemplo con algunas transformaciones. Por ejemplo, el análisis de suelo me reporta 13.42 miliequivalentes de calcio por 100 gramos de suelo. Esto lo quiero convertir a ppm. Entonces, ¿cómo hago? Simplemente hacer la conversión. Un ppm es igual a 1 miligramo por kilogramo. Entonces, 13.42 miliequivalentes entre 100 gramos, hasta ahí no estoy haciendo nada, está exactamente igual. Entonces, multiplico. Un equivalente es igual a 1000 miliequivalentes, ¿no? Entonces, los miliequivalentes se van, ¿ok? De ahí hago la conversión. 1000 gramos es igual a 1 kilogramo, ¿ok? Entonces, ahí elimino los gramos. ¿Ok? Hasta ahí está bien. Y luego, ¿qué decimos? 20 gramos es igual a un equivalente de calcio. ¿Ok? Ahí eliminamos los equivalentes. ¿Correcto? ¿Y de ahí qué más hacemos? 1 gramo es igual a 1000 miligramos. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Simplemente eliminamos los gramos. ¿No? Ahí está. ¿Qué nos queda? ¿No? Simplemente aquí igual eliminamos este 1000 por este 1000 de aquí y al final vamos a tener 13.42 por 200, ¿no? Porque aquí me quedó un 10 por 200 igual a 284 ppm de calcio, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces es algo sencillo, pero hay que saber hacer las conversiones, porque con esto, ojo, esta información nos va a servir mucho a la hora de hacer las interpretaciones de los análisis de suelos, de aguas, igual para preparar, y esto nos sirve, como dije, para preparar las soluciones nutritivas. ¿Ok? ¿Qué más? Luego también puede hacer el caso inverso, ¿no? Convertir los ppm a miliequivalentes, del caso inverso. Entonces, por un tema de tiempo, ya lo voy a dejar ahí. Entonces, la planta tiene igual propiedades, pensemos como plantas. Son seres vivos con instinto de supervivencia y de perpetuar la especie. Energía y fotosíntesis según las prioridades, por eso la raíz tiene prioridad, por ejemplo, porque es el que va a sostener al cultivo, es el que va a sostener a la parte aérea. Y en la parte aérea vamos a tener las flores, vamos a tener los frutos, las cuajas y los frutos en desarrollo, ¿ve? Y los frutos en maduración, todo el proceso. Pero yo necesito tener una planta no solo con una buena cabellera radicular, sino con raíces activas. O sea, todo lo que ven aquí de blanco son las raíces activas. Entonces, esa es la que necesitamos, porque son esas raíces las que van a encargarse de tomar agua y nutrientes para justamente, ¿no?, garantizar una buena cabellera radicular y una buena parte aérea. ¿Ok? Y todo lo que sostenga la parte aérea. ¿Qué más? Ahora, efecto de la carencia de diversos nutrientes, ¿no?, sobre el crecimiento radicular. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, una solución nutritiva completa. Me va a permitir tener una gran cabellera radicular. Vean ustedes, la deficiencia de calcio me genera una raíz como esta, la deficiencia de magnesio, la deficiencia de fósforo, la deficiencia de nitrógeno, la deficiencia de hierro, la deficiencia de manganeso, la deficiencia de potasio, la deficiencia de zinc y finalmente la deficiencia de boro. Es decir,
que todos estos elementos de alguna manera limitan el crecimiento de las raíces. Por eso es fundamental, ¿no? Pensar así. No debemos pensar de que solo el fósforo es para las raíces. Ojo, a veces uno aplica muy pocas cantidades o simplemente limita, por ejemplo, la aplicación de potasio. Pero eso va a depender justamente de las características del suelo, para ver si hay algún aporte de parte del suelo, del agua. Pero si no lo hay, ojo, o es muy escaso o es muy limitado, entonces necesitamos hacer los programas, ¿no? Desde el establecimiento del cultivo, ¿no? Incluyendo todos los elementos. ¿Qué más? Aquí la dinámica igual de cada uno de los elementos que más o menos se mueven. Vean, en el caso del nitrógeno, en la forma de nitrato, se mueve bastante. En el caso del amoniacal, es muy poco. Al igual que el fósforo, vean, tiene muy poca movilidad en el perfil del suelo. El calcio tiene una gran movilidad, ¿no? Al igual que el nitrato. Entonces, y el cloro, ni hablar, esto ya lo mencionamos igual, ¿no? Otro dato importante es el tema de los antagonismos y los sinergismos que hay entre los diferentes elementos. Por ejemplo, los nitratos en general favorecen la absorción de las bases cambiables, como es el caso del calcio, magnesio, amonio y potasio. ¿Ve? Entonces también hay antagonismos, calcio con fósforo, calcio con sulfatos, ¿no? Porque generan ciertos precipitados. Y esto igual es importante a la hora de hacer las programaciones de la inyección de los diferentes nutrientes, ¿no? Y a la vez, esa información nos sirve para definir qué elementos pueden ir en un tanque y qué elementos no deben ir en el mismo tanque, porque va a haber algunas reacciones. Esto igual lo vamos a ver en el capítulo de fertilizantes, ¿no? Bueno, la deficiencia y toxicidad también es importante dentro de los elementos, una baja disponibilidad, o los síntomas de deficiencia y causa, por ejemplo, una baja disponibilidad del elemento en el suelo, una deficiencia inducida causada por una reacción desfavorable del suelo o por el antagonismo con otro elemento. Toxicidad, ¿no? Cantidades excesivas de los elementos en el suelo pueden producir también síntomas de toxicidad, además de síntomas de deficiencia de otros elementos. Vean ustedes este caso, ¿no? Bueno, primero las deficiencias, deficiencia de nitrógeno, deficiencia de fósforo, deficiencia de potasio, deficiencia de boro, vea, ¿no? Una deficiencia de boro, vea cómo afecta el tema de la polinización, la cuaja, el llenado de la mazorca. Entonces es fundamental, por eso necesitamos tener los diagnósticos para hacer una buena programación. Igual pasa con el caso del zinc, ¿no? El zinc y el boro tienen que ver mucho con el tema de la polinización. Entonces, así mismo, vean ustedes aquí un resultado de un trabajo, ¿no? Sin análisis de suelos y un trabajo con análisis de suelos. ¿No? ¿Qué más? Aquí viene el tema de la toxicidad, lo que yo mencionaba. Vean ustedes aquí la toxicidad por sodio. Y esto a la vez está induciendo a la deficiencia de hierro. También ocurre eso. Entonces, por eso es importante, ¿no? Conocer bien los suelos y en base a eso hacer nuestros programas, definir bien las fuentes de acuerdo a las condiciones donde estamos laborando. Esto igual lo vamos a ver en el capítulo de programas de fertirriego. Bien, Molinos pues tiene cuenta con una línea de fertilizantes, Polifil, ¿no? Y también la línea de fertilizantes solubles. Bien, eso era lo que yo quería compartir. De verdad que muchísimas gracias y bien, mil disculpas por el tiempo. Gracias. Correcto. Le agradecemos, ingeniero Edgardo, por la excelente ponencia y también por tan importante información compartida. Por favor, si me deja compartir. Gracias. Bien, ahora sí, continuando, aprovecho en invitarlos a participar en el segundo módulo del curso básico de Fertirriego, titulado Interpretación del análisis de suelos y aguas, que será disertada por el doctor Oscar Loli Figueroa, especialista en suelos y nutrición mineral de plantas,
Y también contaremos con el ingeniero Edgardo La Luna, gerente técnico de Molinos y Cía Fertilizantes. Bien, el próximo viernes 16 de septiembre a las 5 p.m. El link para la conexión en Zoom la podrán encontrar en nuestro fanpage de Molinos y Cía Fertilizantes y también toda la información a detalle. Bien, también aquí agregar que se otorgará el certificado a los participantes que asistan a los 4 módulos por esta plataforma, por la plataforma de Zoom. Bien, también agradecerles los saludos que vienen desde Ayacucho, desde Tacna, también vienen de Colombia, desde Arequipa, Piura, Ica, Tarapoto, Barranca, Paramonga, Huánuco, El Pedregal y también de Majes. Eh, También reciban saludos de la empresa y que estén bien todos por casa. Muy bien, ahora sí, señores, pasaremos a la ronda de preguntas. Seleccionaremos las principales preguntas que hayan quedado pendientes. Empezaré con las cuestiones que están en la plataforma de Zoom y luego con las de Facebook. Muy bien, aquí vamos a iniciar. Acá hay una consulta para el ingeniero William. Consultan si el comportamiento o la dinámica de absorción de nutrientes de una especie frutal es la misma en distintas localidades o hasta países, ¿no? Bueno, más bien es todo lo contrario. Es muy diferente, incluso en las mismas especies y en los mismos países, e incluso en las mismas fincas. Eso tiene mucho que ver con el microclima al que esté orientado cada una de las especies de requerimientos van cambiando. Igualmente porque hay diferencias en las absorciones. Entonces hay momentos en los que el requerimiento puede variar, también va a variar en función, yo insisto, en función del negocio, en función del objetivo de producción del cultivo. Entonces, yo tengo, digamos, datos relacionados con, por ejemplo, aguacate, papelillo en la zona del Ariari colombiano. Tengo lluvias todo el año, más o menos bien distribuidas, ¿sí? Donde tenemos que colocar niveles de nitrógeno más bajos, ¿sí? A pesar de que el árbol consume más nitrógeno que un árbol, por ejemplo, los mismos papelillos que hemos visto en la zona de central, en la zona de Santander, por ejemplo, que vimos también los aguacates, son la misma variedad, Lorena, pero la extracción es mucho más grande y tiene que ver también con el manejo y en frutales de una variable que se llama construcción o arquitectura del árbol. En la zona de los llanos, por ejemplo, lo que hacen es injertar árboles, es decir, siembran el patrón, lo dejan que el patrón crezca de 4, 5 o más ramas, ramifican y entonces están injertando de 6 a 10 yemas por árbol. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener árboles sumamente grandes con una biomasa mucho más grande que en otras zonas como en el Valle del Cauca de Colombia, donde se injerta una única yema desde el patrón abajo. Entonces la biomasa es distinta. En un lado tengo árboles de 4 metros de ancho por 2,5 de altos y en el otro lado tengo árboles de 4 por 4, ¿no? Eso ya de entrada implica un requerimiento diferencial del árbol y eso va a pasar con cada modelo productivo, es decir, prácticamente cada manejo y cada modelo va a plantear nuevos requerimientos. De hecho, yo también sugiero y recomiendo en nuestros clientes y nuestros asesorados que en su propio cultivo vaya identificando plantas indicadoras, plantas ideales o plantas buenas, ¿sí? Y también las que no quiere tener, para que le tome análisis foliares, análisis de suelos específicos y pueda empezar a construir niveles propios, ¿sí? Porque la variabilidad es muy grande y en el trópico más. Correcto. Gracias, ingeniero William, por su respuesta. Acá hay una consulta para el ingeniero Edgardo. Consulta si tiene alguna referencia sobre problemas de deficiencia de níquel en algún cultivo aquí en Perú. Bien, para el caso del níquel, uno de los cultivos que requiere níquel así de manera más frecuente es el pecano, ¿no? En ese cultivo normalmente se aplica níquel para justamente activar el tema del nitrógeno, ¿no? Entonces,
El pecano es uno de los cultivos que sí normalmente requiere cantidades más frecuentes de níquel, ¿no? Correcto. Gracias, ingeniero Edgardo. Acá hay una consulta para el ingeniero William. Consultan para el cultivo de fresa por fertirriego. ¿En qué etapa fenológica es recomendable aplicar fósforo? El fósforo en fresa va a depender lo mismo mucho de la variedad y de la climatología, pero en general se requiere todo el tiempo, solo que voy a tener unas etapas donde el balance nutricional con otros nutrientes como potasio y nitrógeno va a variar, es decir, donde hay picos de, de requerimiento de fósforo. ¿Cuáles son esos picos para fresa o frutilla, como llaman en Perú, que hemos detectado? Para el caso de Colombia y por los climas de Colombia, importantísimo tener suministro de fósforo iniciando, es decir, a las siembras y las primeras etapas para propiciar todo el desarrollo radicular, y en las etapas de mayor exigencia o demanda energética. ¿Cuáles son esas? Las floraciones, a prefloraciones y floraciones son puntos críticos. Y cuando tengo, que también se da en ciertos momentos, esas semanas del año donde tengo incrementos de la producción. Pero más importante es en etapas de floración y en las etapas de inicio del cultivo. Correcto. Gracias, ingeniero William. Acá hay una consulta por el ingeniero Edgardo. Consulta, ¿la variación de la conductividad eléctrica en cosecha puede provocar el creaking en frutos carnosos como en el chile ancho? La conductividad, bien, eso va a depender mucho, o sea, del tema de la sal, ¿no? O sea, ¿qué hay en esa salinidad? Si son sales nutrientes, no debería de haber mayor problema, sobre todo si estamos aplicando calcio. Pero si esa salinidad se debe, digamos, a un problema de elementos tóxicos como sodio, cloro, claro que sí. Entonces ahí había que un poquito evaluar, porque a veces pasa eso, ¿no? O sea, que en las últimas etapas, por ejemplo, dejamos de aplicar nitratos y cuando hay un poco más de cloro o sodio en el agua, entonces sí afecta. Por eso, o sea, esa salinidad puede deberse a ese problema. Eso mucho va a depender de la calidad del agua y lo que estemos aplicando, ¿no? Perdón, ingeniero Edgardo, yo meto aquí la cucharada, como decimos en Colombia. Hay un tema con los frutos carnosos o las bayas. No sé cuál clima esté el señor que nos hace la pregunta, pero a mí me ha sucedido en varias ocasiones que las frutas se rajan, pues, es lo que menciona el señor, se parten, incluso algunas bayas muy jugosas, carnosas, como la sandía y el melón, explotan y se rajan, pero explotan con un ruido durísimo. Uno va por el cultivo y puede oír las explosiones. ¿En qué situaciones pasa eso? Bien, eso Cuando, normal. Perdón, siga, doctor. eso me ha pasado cuando hemos hecho suministros grandes de potasio para propiciar el crecimiento de la fruta, que genera pues un incremento de tamaño, también basado en un incremento grande de absorción de agua. Cuando vengo a cambios de clima, ¿sí? De clima húmedo a clima seco, que incrementa la radiación, y tengo estas frutas muy turgentes, muy llenas de agua, el calor modifica el volumen del agua y hace que se estalle. Eso tiene que ver con un gran desbalance entre calcio y potasio. Es decir, cuando han aplicado cantidades grandísimas de calcio buscando tamaño y peso, pero han dejado de lado un poco el calcio para que soporte las estructuras que mantengan esa fruta consistente. Entonces, ese balance de calcio-potasio es muy clave y muy importante en este tipo de frutas. Sí, doctor, y eso es correcto, porque a veces, ¿no? En los programas descuidan un poco el tema del calcio. Y lo que usted dice es muy cierto, ¿no? A veces le dan mucha importancia al potasio, pero y dejan de lado el calcio. Y ese desbalance normalmente sí origina ese problema. Por eso yo preguntaba, ¿no? Entonces, mucho va a depender qué es lo que estén aplicando, o sea, a qué se deba esa mayor salinidad. Si es por potasio y va en desbalance con calcio, obviamente que eso ocurre, ¿no? Eso es común, sí.
Correcto. Gracias por su respuesta. Perfecto. Acá hay una consulta para el ingeniero William. Consultan si hay alguna cantidad máxima de nutrientes que se puede aplicar diariamente en cualquier cultivo vía fertirriego. Por ejemplo, cuántas unidades de nitrógeno se podrían aplicar como máximo para el cultivo de uva. Mire, el punto radica es en determinar el requerimiento, es decir, el cuánto de lo que hablamos hoy y luego el cómo, es decir, el requerimiento por etapa. No hay, digamos, una respuesta certera a eso. Eso va a depender de, como les decía hace un rato, la diferencia entre lo que su suelo suministra y lo que su planta requiere, pues es lo que usted va a requerir. ¿Qué es lo clave, lo importante ahí? Tener en cuenta que cada especie tiene un nivel de conductividad máximo, tolerable. Entonces, lo que puede aplicar máximo es lo que aporte o genere el máximo de conductividad posible. Ahora, la uva es un cultivo que no puede tener una conductividad muy alta tampoco, ¿no? Entonces va a tener que revisar la posibilidad de aplicar fertilizantes de muy bajo aporte en conductividad eléctrica para poder suministrar la mayor cantidad posible de nutrientes. Ese es el juego que hay que armar. No hay una cifra exacta, pero sí hay cifras claras, por ejemplo, uva, que está en el rango de los cultivos sensibles, que no puede pasar de 1,5 o 2 de conductividad máxima, ¿no? Y eso implica pues que va a poder tener hasta 15 o 20 mil equivalentes de nutrientes, sumándolos todos como unidad máxima. Y en esos 15 o 20 mil equivalentes, pues tengo que sumar todos los nutrientes en el balance que se requiere. Correcto. Gracias. Muy claro, ingeniero William. Acá hay una consulta también para el ingeniero Edgardo. Consultan si existe algún tipo de reacción en premezcla, en mezcla madre de sulfato, de cualquier sulfato con nitrógeno, o pueden aplicarse juntos. Sulfato con nitrógeno no hay ningún problema. O sea, ahora depende de la fuente de nitrógeno, ¿no? Porque si hablamos nitrógeno, si fuese, por ejemplo, nitrato de amonio, no habría ningún problema, ¿no? Pero si vamos a tratar de utilizar una fuente nitrogenada, que puede ser una mixta, ya sea con calcio, por ejemplo, nitrato de calcio, sí, ahí habría una reacción. Pero con nitrato de potasio había una ligerita, pero tampoco no es tan representativa, ¿no? O sea, porque igual cuando mezclamos con nitrato de potasio, va a haber una formación de sulfato de potasio que genera una baja solubilidad. Solo eso, pero habría que ver con qué fuente nitrogenada, ¿no? Pero de hecho, que si es nitrato de calcio, sí va a haber un precipitado formando sulfato de calcio, que es el yeso, ¿no? En ese caso sí hay que tener mucho cuidado. Pero si es nitrato de amonio, no hay ningún problema, o sea, se puede aplicar sin problemas. Listo, ingeniero, acá tenemos una pregunta similar, ¿no? Teniendo en cuenta la incompatibilidad del calcio, del azufre y del fósforo, ¿es mejor inyectar por pulsos en el riego independientes o mezclarlos en preparaciones de soluciones madre por separado? Gracias por las buenas presentaciones. Bien, es mejor, es que si vamos a querer mezclar en uno solo, es un poquito, corremos el riesgo. De todos modos, ahí puede haber alguna reacción. Eso también va a depender mucho de la calidad del agua que tienen, ¿no? Pero yo sugeriría que mejor se haga una mezcla por separado. Bien, gracias, ingeniero Edgardo. Acá hay otra consulta para el ingeniero William. Consultan qué diferencia hay entre el nitrato de potasio convencional versus el nitrato de potasio con reacción ácida. Bueno, ¿aló, me escuchan ahí? Sí, claro, ingeniero. Bueno, eso tiene que ver también desde el proceso de elaboración, ¿sí? ¿Qué condiciones se le dan a la fabricación? Lo que ha hecho Haifa es desarrollar un producto que genere ese pH, tiene los mismos contenidos, más otras componentes que generan la acidificación suave, de forma que me permita llegar con un ácido débil a mantener ese carácter ácido, pero básicamente es la misma solubilidad, es la misma composición y son las mismas fuentes, los mismos iones, ¿no?
nitrato y potasio. Entonces no hay una diferencia grande, la única es básicamente tener un, llamado entre comillas, una condicionante de tipo ácido que genera esa reacción una vez está en mezcla con el agua. Ok, listo, ingeniero. Bien, aquí vamos con las dos últimas preguntas. Acá, a ver, menciona para el ingeniero Edgardo, consulta en Fertirriego, en la aplicación de zinc, ¿con qué otro elemento no se puede mezclar? Entiendo de que con qué elemento hay incompatibilidad o precipitación con el zinc. Mira, en realidad eso como que el caso del zinc, ¿no? Es, en cantidades son bastante pequeñas. A veces no se ve mucho, ¿no? Entonces hay una posible, ¿no? Precipitación con fósforo, pero aún eso está en evaluación. O sea, no se ha visto, o sea, no hay una información muy contundente con relación a eso, ¿no? Entonces, ahora, por las cantidades, y si uno maneja la acidulación del agua, no hay mayor problema por las cantidades. Pero, o sea, ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? O sea, aquí lo que manda mucho es la calidad del agua. Entonces, si vemos, por ejemplo, que el agua sí tiene problemas, por ejemplo, que es un agua muy dura, un agua que puede tener, digamos, algunos problemas para lo que es la fertilización, en esos casos, yo sugiero que la aplicación del zinc se haga de manera foliar. Ahora, eso también va a depender de los cultivos. Por ejemplo, hay situaciones en el cual no se tiene muy buena respuesta a la aplicación del zinc vía foliar que vía sistema. Por eso, si vemos que hay algo de esos problemas, sobre todo con la calidad del agua, entonces mi sugerencia es que el zinc lo apliquen de manera foliar. Ahí van a tener buenos resultados. Bien, gracias, Ingeniero ingeniero. Edgardo, perdón, ingeniero, Sí, para sí, ingeniero William. complementarlo un poquito ahí, en muchas ocasiones, pues algunos de estos problemas que menciona el ingeniero Edgardo, puede ser factible solucionarlos mediante el uso de zinc en forma de quelato, ¿cierto? Que nos permite ingresar a las mezclas, evitar esas interacciones químicas con algunos otros nutrientes, no solamente con fósforo, sino eventualmente con el calcio, teniendo en cuenta que muchas veces el zinc se coloca en forma de sulfato, ¿no? Entonces, más por la incompatibilidad con el sulfato o con algunos otros sulfatos que con los mismos metales que acompañan los sulfatos. De tal manera que el uso de quelatos pues puede ser una, como microcombi o los Haifa combi micros, les pueden generar a ustedes una buena alternativa para evitar muchos de esos inconvenientes. Bien, gracias, ingeniero William. Aquí vamos con la última pregunta para los dos. Si tienen alguna referencia, ¿en qué momento de la fenología del arándano se requiere mayor cantidad de aplicación de calcio? Sí, mira, en el caso del calcio es algo que no, o sea, y una vez que ya activamos la planta, empieza la floración, en prefloración, y aún no tiene que ir aplicando calcio. Yo pienso que el calcio es un elemento que hay que manejar, digamos, casi durante todo el periodo. ¿Por qué? Porque esto induce al tema del enraizamiento. Es que hay muchos factores que tienen que ver con la aplicación del calcio, ¿no? En el caso, por ejemplo, si estamos trabajando netamente con sustratos, entonces no tenemos una fuente natural de calcio. Y el agua que utilizamos tampoco estaría aportando, porque normalmente utilizamos aguas con muy baja concentración de sales. Entonces, desde ya yo, la verdad que no lo he trabajado directamente, pero de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho, hemos encontrado que el calcio debe aplicarse de manera permanente, ¿no? Bajas dosis, pero tiene que ser de manera permanente y esto va normalmente en el fertirriego proporcional, ahí está considerado eso. Y en el caso del arándano, lo que se hace justamente es el fertirriego proporcional, entonces es durante todo el ciclo. ¿Ok? ¿Correcto? Bien, ingeniero William. Ingeniero Edgardo, agradecerles nuevamente por la excelente ponencia y por atender las distintas consultas, ¿no? Bien, agregar que el presente módulo del curso básico de Fertirriego lo podrán encontrar en nuestras distintas redes sociales
Y bien, agradecerles a todos por su tiempo y participación, por acompañarnos en este curso. Eh, Sigamos atendiendo los próximos 3 restantes. Los esperamos y bueno, que todos estén bien por casa. Gracias, ingeniero William, gracias, ingeniero Edgardo, César, Araceli, también muchas gracias. Y bueno, unas últimas palabras para terminar el módulo, ingenieros. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y su interés. Al equipo de Molino, nuestro socio en Perú. Muchas gracias para todos. Esperamos haberles dejado, por lo menos de mi parte, es mi intención, haberles dejado muchas inquietudes, algunas respuestas, pero muchas inquietudes. Estamos desde el equipo de Haifa en el mundo y específicamente Colombia, atentos a sus necesidades y apoyos. Estamos cerquitas, nos pueden contactar a través de todo el equipo de Molinos y los colegas o los visitantes de otros países que se encontramos en las páginas. Tenemos páginas por Facebook y por LinkedIn, por varias páginas sociales. Pueden ustedes encontrarnos fácilmente y ahí estaremos juntos. Muchísimas gracias y que tengan un resto de noche bendecido. Amén. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor William, de verdad, por su contribución. Muy interesante. Esto enriquece, digamos, los seminarios, ¿no? Entonces, básicamente, a mí no me queda más que agradecer a todos ustedes y que continúen, ¿no? Asistiendo al curso. En la siguiente sesión vamos a tener justamente la participación del doctor Oscar Loli, quien nos va a apoyar con el tema de la interpretación de lo que es el análisis de suelo, el cual va a ser complementado por mi parte en lo que es la interpretación de análisis de aguas para riego y lo que es fertirrigación. Bien, muchas gracias a todo el equipo por haber colaborado y contribuido al desarrollo de este seminario. Gracias a todos, cuídense mucho y nos vemos en 2 semanas. Gracias.